Ahora que mi hijo ha fallecido, tú regresarás a la casa de tus padres, ¿verdad? Sería triste si esta casa quedara vacía, así que viviremos aquí. No tienes que preocuparte en absoluto. Esto sucedió después de que mi amado esposo falleciera repentinamente. Fueron sus padres quienes aparecieron ante mí, sumidos en la tristeza justo después de que terminara el funeral. Admito que los recuerdos que tenía con mi esposo en esta residencia no eran muchos, pero ¿por qué yo tenía que dejar este lugar sin un momento para secar mis lágrimas? Mi suegra me lo dijo fríamente. Soy Hannah, trabajo en una empresa inmobiliaria. Conocí a mi esposo Tador gracias a la empresa para la que trabajo. Él era el hermano de una colega mía. Los hermanos eran muy cercanos entre sí y, como sus lugares de trabajo estaban cerca, a menudo él se hacía presente porque trabajaban juntos como empleados. También me hice amiga de la colega que más tarde se convertiría en mi cuñada. Fue a través de esta conexión que él me presentó a su propio hermano. Gradualmente, me invitaban a almorzar juntos más a menudo y el tiempo que pasábamos juntos aumentaba. Tador era una persona brillante y agradable con quien conversar, pero nunca lo vi como un hombre. Pensé que él sentía lo mismo hasta que un día algo cambió nuestra relación. En el restaurante donde habíamos acordado encontrarnos, surgió un asunto repentino y solo mi colega no pudo asistir. Sin embargo, parecía una pérdida cancelar la reserva, así que terminamos pasando tiempo juntos, solo los dos. Más tarde descubrí que todo estaba planeado con anticipación a petición de Tador. Mi cuñado había organizado intencionadamente que estuviéramos solos con deliciosa comida. Nuestra conversación fluía y pronto nos encontramos compartiendo cosas sobre nuestro pasado y nuestros pensamientos, profundizando rápidamente nuestra intimidad. Cuanto más lo conocía, más me atraía su cálida sonrisa. Ese día se convirtió en un punto de inflexión y nuestra relación evolucionó. No nos tomó mucho tiempo llegar al matrimonio. Si no hubiera sido por mi cuñado, este maravilloso desarrollo podría no haber sucedido. Estaba inmensamente agradecida con él, no solo por eso, sino por todo lo que estaba por suceder en el futuro. El día de conocer a mis suegros por primera vez llegó. Estaba llena de ansiedad, pero mis suegros me recibieron cálidamente. Los intercambios reconfortantes continuaron y mi tensión disminuyó gradualmente. Estoy muy feliz de que hayas venido. Estaba esperando conocerte, Hannah. He preparado muchas cosas para ti, esperando que hoy sea un día maravilloso, dijo mi suegra mientras preparaba todo. Mi esposo, el hijo mayor, se parecía mucho a ellos y mis suegros también eran muy independientes y fáciles de llevar. El tiempo que pasaba en su casa era cómodo y estaba llena de gratitud hacia ellos. Incluso después de varias interacciones amigables, simplemente apoyaban nuestro futuro sin presionar sobre el matrimonio o la crianza, manteniendo una distancia adecuada. Cuando surgió el tema de vivir juntos, eventualmente soñábamos con construir nuestro propio hogar. De hecho, heredé una casa de mi abuelo. Revelé esto y mis suegros escucharon atentamente y asintieron. Recibí un cariño especial de mi abuelo, el único nieto, y él me dejó una casa y un terreno bellamente renovados. Mi abuelo falleció justo después de que se completaran los procedimientos de herencia. El terreno, beneficiándose de la reurbanización, estaba en una excelente ubicación y su valor inmobiliario aumentaba rápidamente. Con conocimientos en el negocio inmobiliario, sabía que sería más beneficioso para nosotros venderlo en lugar de vivir allí nosotros mismos. De esa manera tendríamos fondos suficientes para nuestro proyecto de la casa soñada. Estaba agradecida por el profundo amor de mi abuelo. El testamento nos permitía disponer libremente de la casa, así que estábamos considerando venderla. Comenzamos una nueva vida en ese terreno después de casarnos. Sin embargo, debido a la distancia de nuestros lugares de trabajo, era difícil vivir allí permanentemente, sin importar lo buena que fuera la ubicación. Mientras preparábamos la venta de la propiedad, ocurrió algo inesperado. A mi esposo, un vendedor, le asignaron repentinamente una transferencia. Su empresa,
una gran corporación con varias sucursales a nivel nacional, decidió transferirlo a pesar de saber que éramos recién casados, porque lo consideraban el único candidato adecuado. Definitivamente volveré en vacaciones, además mis padres planean visitar, así que no te exijas demasiado. Pero, ¿podría sacarlos a veces?, preguntó. No me importa salir con ellos, ya que tus padres son amables. Sin embargo, vender la casa podría llevar un poco más de tiempo ya que también he trabajado demasiado. Se decidió que mi esposo se trasladaría solo. Incluso con un giro repentino de los acontecimientos, reprimí mi soledad y ansiedad y decidí esperar el día en que pudiéramos vivir juntos nuevamente, como mi esposo lo prometió. Mi suegra visitaría a menudo, especialmente los fines de semana. Ella una vez compartió su experiencia de pasar tiempo sola múltiples veces mientras criaba niños pequeños durante los viajes de negocios de su esposo. Incluso sin hijos, puedes crear recuerdos familiares. ¿Quieres salir juntos? Un poco de compras podría animarte. Vamos, Hannah, dijo. Gracias a la consideración de mi suegra, pude pasar tiempo sin sentirme sola y mis fines de semana se llenaron de diversas actividades. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a emerger un patrón preocupante. Cada fin de semana, sin falta, mi suegra casi siempre me sacaba a algún lugar. Al principio estaba bien, pero después de un mes, sus invitaciones se volvieron cada vez más insistentes, mostrando poca consideración por mi salud o las tareas domésticas. Cuando mencionaba que me gustaría descansar ese fin de semana, ella se enfadaba como si fuera egoísta, pero decía, será divertido salir juntos, no te disgusta salir conmigo, ¿verdad? Ella preguntaba. No, no es así, es solo que como hemos salido cada semana, pensé que también podrías necesitar descansar, respondía. La cara de mi suegra se oscurecía incluso cuando intentaba aclarar el malentendido. Ella no escuchaba. Una vez que accedí de mala gana, ella recuperaba rápidamente su sonrisa y actuaba como si hubiera olvidado sus persistentes invitaciones, pero las dudas sobre su comportamiento crecían lentamente en mi mente. Los lugares a los que me llevaba a menudo implicaban gastos caros, compras de marcas reconocidas seguidas de comidas costosas, y el pago siempre recaía sobre mí. Mi suegra a menudo salía de la tienda antes que yo, haciéndome responsable de pagar la cuenta. No había agradecimientos ni reembolsos después. De hecho, poseía una casa y tenía un salario estable, así que estaba financieramente cómoda. Sin embargo, mi esposo y yo siempre habíamos vivido de manera frugal, así que me sentía incómoda con el derroche de mi suegra. En ocasiones en que mi suegro se unía, mis gastos aumentaban aún más. Sentía la necesidad de abordar esta situación, pero me resultaba difícil discutirlo con mi esposo. Él había prometido que definitivamente volvería a casa, pero esa promesa era difícil de cumplir debido a su apretada agenda en la nueva ubicación. ¿Estás bien con salir con mamá cada semana? ¿Tienes alguna preocupación?, preguntaba mi esposo en las videollamadas, visiblemente cansado del trabajo. Vacilante para mencionar mis problemas con mi suegra, fingía estar bien. Tu mamá es realmente amable conmigo. Cuídate, Tyler. Estoy bien, así que no te preocupes, le aseguraba. Sin embargo, me faltaba el coraje para rechazar las demandas financieras de mis suegros. Su comportamiento se volvió excesivo y cuando mencioné que no podía salir un día, hicieron una sugerencia sorprendente: ¿podrías prestarnos un poco de dinero? ¿Se supone que debo proporcionarlo? Solo un poco está bien. Ya hicimos una reserva en un restaurante, invitaremos a otro amigo, pero estamos cortos de efectivo y necesitamos tu ayuda. Para evitar conflictos, decidí prestarles el dinero. Saqué el dinero y se lo di, pero nunca mencioné su solicitud frente a mi esposo. Tal vez deberías hablar con Tyler al respecto, sugerí casualmente a mi suegra, solo para sorprenderme con su respuesta: sería embarazoso hablar con Tyler sobre estas cosas. Ellos se sienten avergonzados de pedirle a su hijo mayor, pero no tienen reparos en pedírmelo a mí.
Resignada, acepté las demandas de mi suegra y apoyarlas financieramente se volvió aparentemente normal. El dinero que les daba como asignación al menos detuvo que me obligaran a salir. Entendí que el problema estaba escalando, pero luchaba con conversaciones ineficaces y agotamiento personal. El comportamiento de mi suegra se volvió cada vez más incomprensible y extraño. Ella aparecía sin previo aviso, inspeccionando mi casa como si fuera la suya, lo que me hacía temer que mi privacidad estaba siendo invadida. ¿Esto es algo que dejó tu abuelo, Hannah? Este mobiliario es encantador. Es increíble tener artículos de tan buena calidad, algunos muebles incluidos son antigüedades que mi abuelo apreciaba. Mi suegra estaba fascinada por ellos, a menudo admirándolos y tratándolos como si fueran suyos durante sus visitas. Este lugar era un espacio compartido entre mi esposo y yo. Finalmente, decidí discutir las acciones de mi suegra con mi esposo. Aunque no estaba segura de cómo reaccionaría, esperaba recibir consejos sobre cómo manejar su comportamiento. Sus acciones eran desagradables y, aunque ella era familia, invadir nuestra vida privada era inaceptable. Sin embargo, una débil esperanza floreció en mi corazón cuando se determinó la fecha del regreso de mi esposo Taylor de su asignación en solitario. Las demandas financieras de mis suegros terminarían si solo aguantaba un poco más. Esperaba ansiosamente la reunión con mi esposo, pero la situación dio un giro dramático. Tyler falleció repentinamente, lo que congeló mi mente. La noticia llegó de un colega en su lugar de asignación y corrí al hospital. Inmediatamente, no sabíamos si fue por exceso de trabajo o un problema cardíaco inesperado, pero Taylor se había derrumbado. A pesar de ser llevado de urgencia a la sala de emergencias, no pudo ser salvado. Mi amado esposo, siempre en perfecta salud, había partido de este mundo de manera demasiado repentina, incapaz de aceptar esta realidad. Llegó el día del funeral. Apenas recuerdo ese tiempo, envuelto en una profunda tristeza. Mi cuñado vino a ayudar cuidando de ellos. Te agradezco mucho, siento tener que depender de ti en un momento como este, dije. ¿De qué estás hablando? Es el funeral de mi hermano, además, ¿está todo bien con el terreno? ¿Está lista la casa? Después del funeral, mientras ordenaba, tuve una profunda conversación con mi cuñado. Asentí respondiendo que, días después del funeral de mi esposo, mis suegros llegaron a nuestra casa juntos. Sin embargo, estaba claro que no estaban allí para ofrecer condolencias. Es realmente desafortunado que nuestro hijo falleciera tan repentinamente, pero no te preocupes, estamos aquí para ti. Todo estará bien. La cara de mi suegra curiosamente mostraba una sonrisa. Más sorprendente aún, habían arreglado un camión cargado con muebles y pertenencias de su casa. Me quedé en silencio por el shock y la confusión. Claramente, esto era una mudanza, no una visita. Sin previo aviso, mis suegros tenían la intención de mudarse a nuestra casa. La razón de sus acciones era incomprensible, pero la respuesta a mis preguntas rápidamente se hizo evidente. ¿Están apuntando a nuestro terreno? La ansiedad que había albergado durante mucho tiempo se desbordó cuando pregunté. Mi suegra respondió fríamente con una risa, el valor de esta propiedad ha aumentado significativamente. Siempre la hemos querido. De hecho, tu matrimonio solo fue aprobado porque heredaste esto. Acordamos el matrimonio porque eras la heredera. Lleno de desesperación, perdí la voz. Entonces, ¿pretendes vivir conmigo? ¡Qué pregunta tan ridícula! Ante tal inquirimiento, mi suegra respondió fríamente. La muerte repentina de Taylor fue un shock inconmensurable, pero en realidad, incluso sin su muerte, mi suegra había planeado tomar control de esta casa eventualmente. Tenían la intención de expulsarme y convertirse en los nuevos propietarios de este terreno, y parecía que malinterpretaba que ya había decidido dejar este lugar. Ahora que mi hijo ha fallecido, tú regresarás a la casa de tus padres, ¿verdad? Sería triste si esta casa quedara vacía, así que viviremos aquí. No tienes que preocuparte en absoluto.
En ese momento, la expresión de mi suegra se transformó en una sonrisa siniestra. La ansiedad giraba dentro de mí, pero faltaba el coraje para corregirla. Hay un malentendido, ya he vendido la casa. Sin burlarme de la suposición de mi suegra, apenas logré explicar mientras suprimía mi sonrisa. Mi suegra quedó atónita, preguntando qué acababa de suceder. Entonces, llegó un nuevo camión de mudanzas. Disculpen, tenemos una entrega para esta dirección. Otra empresa de mudanzas ya había estacionado allí, causando confusión cuando los nuevos trabajadores nos pidieron aclaraciones. Los mudanceros que mi suegra había contratado vinieron hacia nosotros, dándose cuenta de que no podían comenzar su trabajo y la situación se volvió caótica. Insté a mis suegros a explicar la situación, pero huyeron y no pudieron proporcionar respuestas claras. Al darme cuenta de que discutir no resolvería nada, comencé a recobrar la compostura. Inmediatamente instruí a los mudanceros que mi suegra había contratado que dejaran el lugar. Esta residencia ya ha sido comprada por otra persona y el contrato está completo. Una nueva familia se está mudando, así que no sería apropiado traer las pertenencias de otra persona. Los mudanceros quedaron visiblemente sorprendidos por este desarrollo. De repente, llegó un coche de lujo. Una pareja aparentemente adinerada y sus hijos salieron del coche. Esta casa ya no es mía. La familia que acaba de llegar es la nueva propietaria del hogar. Mis suegros estaban desconcertados por la situación, luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Por favor, muevan el camión. Necesitamos empezar a descargar para la nueva residencia. Después de que el camión que llamó mi suegra se movió, los otros mudanceros comenzaron su trabajo rápidamente, empezando a traer los nuevos muebles que habían sido comprados. Mis suegros, incapaces de aceptar este cambio, comenzaron a bloquear obstinadamente la entrada. Los nuevos propietarios, manteniendo a su familia segura dentro del coche, se acercaron para aclarar la situación. ¿Quiénes son estas personas? Esta es la casa que compramos. Por favor, retiren el camión inmediatamente. Sorprendida por la visita inesperada de mis suegros, me disculpé e intenté calmar la situación. Sin embargo, mis suegros eran tercos, intentando forzosamente entrar a la casa. El interior de la casa había cambiado completamente de lo que recordaban, todos los muebles que usábamos habían desaparecido. Mi suegra estaba sorprendida por la escena, poniéndose agitada y causando un alboroto. ¿Qué significa esto? La casa está vacía, incluso los muebles antiguos y las luces que apreciaba mi abuelo han desaparecido. Explícanos esto. Estaba furiosa, incapaz de comprender la situación actual. El silencio fue repentinamente roto por el grito enojado del nuevo propietario: llamaré a la policía. Ese clamor actuó como una señal de inicio, lo que llevó a mi suegro a sacar apresuradamente a mi suegra del lugar. Poco después, mi suegra, que había estado agitada por los eventos, gradualmente recuperó la compostura. Mientras tanto, me disculpé con los nuevos residentes, sintiendo una fuerte sensación de responsabilidad para asegurarme de que tales problemas no volvieran a ocurrir en el futuro. Hice que los nuevos residentes registraran información detallada sobre mis suegros, incluyendo sus datos de contacto y nombres, logrando desactivar la situación en ese momento. Sentí una profunda sensación de agotamiento en todo mi cuerpo, pero aún no había terminado. Fui a mis suegros para explicarles calmadamente que nuestra mudanza ya había sido completada justo antes de que mi esposo falleciera. Planeábamos vender esta casa desde el principio, junto con el terreno, así que todo está procediendo según lo programado, les dije. Este plan había estado en espera temporalmente debido a la transferencia de mi esposo, pero finalmente todo progresó sin problemas. Detrás de la transición suave había un factor crucial: mi cuñado, que luchaba con las demandas financieras interminables de mis suegros y no quería cargar a mi esposo con preocupaciones, fue un salvador para mí. Había estado preocupado durante mucho tiempo por la mala relación con sus padres y me había dicho que lo consultara en cualquier momento si tenía algún problema.
Con esa información, mi cuñado intervino activamente en nuestros problemas. Siguiendo su consejo, concluí que vender el terreno temprano era la mejor estrategia para evitar perder la propiedad a causa de las maquinaciones de mis suegros, aunque era una herencia valiosa de mi abuelo. Determinado a mantener la relación pacífica construida entre mi esposo y mis suegros, prometí a mi cuñado mantenerlo en secreto, asegurando la paz dentro de la familia. Con gran coraje, me abrí y compartí todos los eventos con él. Al escuchar esto, la expresión de mi cuñado se tornó en ira, mostrando su fuerte resentimiento hacia sus padres. Mi cuñado, que trabajaba en el mismo lugar que yo, estaba al tanto de los planes que sus padres habían estado tramando y me reveló la verdad. Explicó apasionadamente que Tyler, su hermano, era el miembro de la familia más importante para él en el mundo y que, como esposa de Tyler, yo también era una parte invaluable de su familia. Mis padres planean vivir en esa casa ellos mismos o están esperando una oportunidad conveniente para expulsarte a ti y a Tyler y eventualmente tomar control de la propiedad, me dijo con tono serio. Según mi cuñado, mis suegros eran extravagantes, carecían de sentido común, estaban excesivamente preocupados por las apariencias y no dudarían en usar cualquier medio para lograr sus objetivos. En cuanto a mi suegra, ella era notablemente egocéntrica, carecía de compasión y su comportamiento a menudo desconsideraba a los demás. Aunque siempre actuaba educadamente en público, su verdadera naturaleza era egoísta y no podía describirse como genuina o amable. Aprender sobre los verdaderos lados y el comportamiento cotidiano de mis suegros por parte de mi cuñado fue increíblemente impactante para mí. Siempre mostraban una buena fachada frente a Tyler, el hijo mayor de la familia, por lo que mi esposo estaba completamente ajeno a sus características o planes. Mi cuñado aconsejó firmemente que pusiéramos la casa en el mercado rápidamente y la vendiéramos para evitar perderla debido a las maquinaciones de mis suegros. Convencida por su persuasión, reconocimos la importancia de vender la casa y decidimos proceder con la venta de inmediato, incluso si significaba deshacernos de una propiedad valiosa heredada de mi amado abuelo. Si se convertía en una barrera para nuestra relación como pareja, fue una decisión tomada priorizando la armonía familiar. Quería evitar dejar una fuente de discordia para el futuro, especialmente debido al valor de la propiedad. Esta decisión no fue en absoluto arbitraria, mi esposo y yo habíamos discutido este asunto extensamente mientras él aún vivía y él estaba completamente de acuerdo con ello. Entendía mi predicamento de no poder consultar a nadie y, al enterarse de las acciones de sus padres, afirmó firmemente que nunca podría condonar su comportamiento. Lo siento por no darme cuenta de esto, Hannah. Si estás de acuerdo, vendamos la casa antes de que mis padres puedan hacer algo, dijo. Lamento mucho tener que desprenderme de la preciosa casa heredada de tu abuelo, pero si previene problemas futuros, creo que mi abuelo apoyaría esta decisión, respondí. Mi decisión no fue priorizar la relación con mis suegros, sino proteger el futuro que mi esposo y yo se suponía que tendríamos juntos. Durante el proceso de venta, mi cuñado, que tenía conocimientos en bienes raíces, no escatimó esfuerzos en encontrar al comprador más adecuado. Mis tareas eran encontrar una nueva residencia y mudarme lo antes posible, asegurando que mis suegros no lo notaran mientras mantenía mi vida diaria habitual. La casa, ligeramente desgastada por nuestro uso, estaba casi tan buena como nueva, lo que consideramos al fijar el precio. Como resultado, apareció un comprador adecuado sorprendentemente rápido y el proceso avanzó sin problemas. La familia que acababa de llegar se convirtió en la nueva propietaria de la casa. Nuestro plan original era esperar ansiosamente el regreso de Tyler, pero el destino forzó un cambio de planes. Tyler también estaba contento con la venta de la casa y esa fue mi única consolación. La forma en que los mudanceros movieron los muebles tan rápidamente era como una máquina de precisión en acción. Mientras tanto, mis suegros, obligados a abandonar la propiedad, observaban la escena de la mudanza con asombro. Cuando los mudanceros que contrataron se enojaron y exigieron explicaciones en medio de la confusión, mis suegros no tuvieron palabras.
Para los mudanceros, era una situación incomprensible de tareas de mudanza superpuestas, declarando que era una violación contractual y consolando a mis suegros que no pudieron proporcionar una explicación adecuada. Eventualmente, los muebles fueron devueltos al lugar original, pero la situación inesperada incurrió en cargos adicionales. Aparentemente comprendiendo la situación, mi suegra se acercó a mí con una voz temblorosa, considerando que la casa era la herencia de la esposa de mi hijo mayor. Debería pertenecer también a nosotros. No, esta situación es absurda. Sin embargo, sus intentos inútiles y excusas no tuvieron impacto en mí. Ignoré completamente sus argumentos y decidí irme con mis pertenencias. La propiedad ahora pertenecía a la nueva familia y no tenía obligación ni derecho a responder nada más. Después del funeral de Taylor, donde encontré a mis suegros, parecían ansiosos por discutir el tema de la casa, pero finalmente se fueron en silencio sin decir nada. No tenía obligación de transmitir nada a mis suegros y casi no tenía palabras para intercambiar con ellos. Ahora, en mi nueva residencia, llevo una vida pacífica en esta pequeña casa donde originalmente se suponía que íbamos a comenzar una nueva vida. Me enfrentaba a una profunda tristeza debido a su ausencia. Los ahorros de la venta de la casa eran sustanciales, pero sin mi esposo, el sueño de construir un nuevo hogar había desaparecido. Volví al trabajo, apreciando los preciados recuerdos con mi esposo y recuperando gradualmente una perspectiva positiva. En cuanto a mis suegros, particularmente a mi suegra, parecía que los agravios no resueltos se estaban acumulando. Sin embargo, no tenía deseo de involucrarme más con ellos y no había compartido mi nueva dirección, sin posibilidad de que me contactaran. Las frustraciones de mi suegra solo crecían, aunque una vez se jactó ante su hijo mayor de que podía visitar, ahora no podía visitar a mi cuñado y permanecía ignorante de mi paradero. La presión aumentó y mi suegra finalmente perdió la cordura. En plena noche, esparció gasolina alrededor de la propiedad vendida. Afortunadamente, un residente local que pasaba por ahí se volvió sospechoso y la detuvo de inmediato, evitando que ocurriera algo grave. Al reportarlo a la policía, se descubrió que había preparado periódicos y un encendedor, y mi suegra fue arrestada. El propietario de la casa, que casi se convirtió en víctima del incendio, estaba tan enojado que amenazó con demandarme también. Después de enterarse de quién era la mujer intrusiva, me disculpé repetidamente, pero como fue un intento de incendio, no pude hacer nada sobre el crimen que mi suegra cometió. Finalmente, su obsesión con la casa la llevó a su enjuiciamiento. A través de múltiples disculpas, logré buscar el perdón y prometí asegurarme de que tal incidente nunca volviera a suceder. Mi suegra fue criada en un ambiente mimado, acostumbrada a obtener lo que quería. Al enfrentarse a una situación donde no podía tener esa casa, surgieron la frustración y la envidia. Reluctantemente, comenzó a resentir la casa y el terreno, recurriendo al crimen, lo que eventualmente la llevó a ser encarcelada. Mi suegro, que normalmente era comprensivo, comenzó a discutir constantemente con ella después del arresto y finalmente eligió abandonarla y divorciarse. Como resultado, mi suegra perdió completamente un hogar al cual regresar después de su sentencia. Sin embargo, esto también puede verse como la consecuencia de sus propias elecciones. Mi cuñado se sintió solo después de perder a su hermano, pero me consoló diciendo, puedo soportarlo porque todavía te tengo a ti. La relación con mis suegros había terminado, pero eso no significaba que hubiera perdido a toda mi familia. Decidida a apuntar a una vida cotidiana pacífica, y también sabiendo que mi difunto esposo me estaba cuidando desde el cielo, seguí adelante.